Buenas noches, bienvenidos Hola. todos. Bienvenidos a este nuestro webinar de la semana que se llama Mujeres durante la pandemia, un tema importantísimo que nos habíamos tardado. Esta semana tenemos el honor y el gusto de que Tania Aguirre, doctora, maestra en temas de género y violencia, nos acompañe. Ella trabaja como facilitadora, es terapeuta desde hace más de 12 años. Eh, Tiene un modo de trabajo donde el género, donde el feminismo y la igualdad son temas cruciales, entre muchos otros. Ella también tiene maestría en terapia familiar y de pareja, especialidad en terapia narrativa relacional y, como les comentaba, es maestra y doctora en estudios de género y mujeres en España y Hungría. Tania, bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a estar en este webinar con nosotras. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. También está la doctora Alexis Schreck, que quienes no la conozcan, les cuento, es doctora en psicoanálisis, psicoanalista, con añísimos de experiencia. También ha estado en temas relacionados a género, a feminismo. Y bueno, yo, psicoanalista también. Invitamos a Tania con esta intención de que nos platique, de que platique con Alexis y conmigo, que hagamos esto dinámico. Pues tan mujeres y pandemia, ¿no? Efectivamente, no podíamos no abordar el tema de mujeres durante la pandemia porque nuevamente es reflejo de la situación y la desigualdad de género en la que se vive a nivel mundial y en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Yo estuve haciendo como indagación en el tema que se ha escrito, en el tema en cuanto a la pandemia, ¿no? Sí. Y me parece impresionante, más no me sorprende, cómo la ONU declara el coronavirus como que a las mujeres les va a afectar, a las mujeres, a las niñas y a los niños, de manera mucho más importante que a los hombres, ¿no? Uno de sus encabezados por la ONU decía, el coronavirus no discrimina a las mujeres, las normas patriarcales de género sí. ¿No? Nos enfrentamos a esta realidad donde constantemente la mujer va a estar vulnerada a esta situación y no solo la mujer y grupos de poblaciones mucho más perjudicados, como son mujeres, niñas y las personas LGBTIQ+, que les afecta esto de manera mucho más importante, ¿no? No únicamente en cuanto a la violencia, que es a veces en cuanto a la violencia como comúnmente la entendemos, cosa que después nos vas a ayudar a ampliar este concepto. También hay el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que los brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente y que las pandemias empeoran desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas. Durante las crisis, las mujeres y las niñas pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja u otros tipos de violencia doméstica debido a las tensiones que se provocan. También el Fondo Monetario Internacional, hablando ahora en una cuestión económica, nos dice que la recesión causada por la pandemia está perjudicando nuevamente más a las mujeres que a los hombres. Que se ve para atrás años en los progresos que se habían logrado. Y bueno, que a lo que voy podría seguir y seguir con quienes se toman el tiempo de hacer estas investigaciones. Hay diversas organizaciones feministas y civiles en México que han hablado de cómo ha aumentado la violencia contra las mujeres durante la cuarentena por COVID-19 a una alza del 42% comparado al mismo periodo del año pasado. Y sin embargo es algo que de pronto nos queremos negar a ver o aceptar. Tania, ¿por qué estas crisis globales vulneran más a las mujeres? Yo creo que hay muchísimos factores. O sea, creo que una respuesta, cuando hablamos de crisis globales, de mujeres, de violencia, creo que nunca hay una respuesta fácil y eso es algo que tenemos que, desde mi perspectiva, tener presente porque es fácil como querer, es un tema tan cercano a todas y a todos que no hay manera de poner distancia personal, ¿no? Entonces inmediatamente como que hay posturas, hay como siempre una invitación en temas de género y violencia a tomar posiciones binarias y encontradas.
Y entonces, creo que si hablamos de esto es muy importante siempre, sí, como que estar abiertos a que no hay una sola trama, pues, sino que tejer fino desde muchas posturas, ¿no? Justo esto, en línea con esto, yo pensaba que vale la pena igual empezar aclarando términos. Uno de los conceptos que a mí me gustaría aclarar era justo el uso de mujeres. El concepto de mujeres es un concepto súper debatido, tanto en las teorías de género como en los diversos feminismos. Y justamente más que asumir un consenso, esto entendemos por mujeres, la idea desde la que yo partí para esta conversación es pensar que mujeres es un sujeto político súper amplio. Y eso significa que el ser mujer atraviesa por muchos ejes de poder, a veces identitarios, otros no, y siempre situados en contextos. No es lo mismo ser una mujer viviendo en un espacio rural que ser una mujer viviendo en un espacio de ciudad, ser una mujer con alguna diversidad funcional, con cierta edad, con cierta, no sé, acceso, porque eso va mediando también diferentes accesos a la justicia y diferentes accesos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, yo creo que lo que las pandemias hacen o las crisis globales, bueno, a lo mejor las pandemias no me había tocado vivir más que, bueno, así a este nivel, hacen es acentuar las diferencias que ya estaban sosteniendo las diferencias de género, las diferencias de racialización, de capacitismo, que ya estaban sosteniendo las desigualdades sociales. Y creo que lo que ponen de relieve, y esta crisis en particular, es justamente esas diferencias, y las ponen de relieve de una forma atroz, ¿no? Lo que se ha visto justamente es que las actividades que no consideramos esenciales, justo porque son actividades feminizadas, ¿no? Como los cuidados, como la atención, como la educación, como la alimentación, todas estas tareas y actividades feminizadas son... Sí, se acentúa su importancia, pero además cómo han sido relegadas, ¿no? Como al ámbito de lo invisible y por lo tanto de lo no importante, aunque definitivamente sostienen el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso hacen las pandemias, o eso ha hecho esta pandemia, poner de relieve una desigualdad histórica por razón de género, de clase, de raza, etcétera, ¿no? Oye, leía también que, o sea, todo esto, hablabas tú de la mujer como en sus diferentes contextos, ¿no? Y una cifra que me llamó la atención es que el 74% de la fuerza de trabajo en el ámbito sanitario son mujeres, ¿no? Como que pensamos en el ámbito sanitario e inmediatamente pensamos en los doctores, ¿no? En el que está, pero hay una inmensa cantidad de enfermeras, de cuidadoras que están en el primer frente y que aparte han sido atacadas en la calle, ¿no? Justamente por lo mismo. ¿Qué tienen que decir al respecto? O sea, ¿qué nos puedes comentar de esta cifra tan impresionante? Yo creo que es la naturalización de los... O sea, a ver, justo es la naturalización de habilidades de cuidados que desde pequeñas somos socializadas para los otros, ¿no? Las mujeres desde acciones súper pequeñitas, en cómo estar atenta a las emociones, a las afectividades, al clima que se vive en un espacio, hasta el servir, etcétera, ¿no? Entonces, que no necesariamente creo que la socialización en los cuidados es negativa, o sea, creo que es absolutamente necesaria para el sostenimiento de la vida. Lo que pasa es que esta socialización no es igual para hombres ni para mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, las profesiones, que son profesiones feminizadas, justamente van como que funcionan en la lógica de que los cuidados es algo natural para las mujeres, tienen habilidades para eso, y también el acceso a posiciones de prestigio, pensando justo en cómo se entiende que los cuidados es responsabilidad de las mujeres. Acceder a posiciones de prestigio o que requieren horas de trabajo es mucho más difícil para las mujeres, o es también a costa de la subordinación de las mujeres a otras mujeres. Vamos a hablar igual de eso más adelante, pero sí. Dice Axel Guerrero, que es amigo mío, y pregunta, y yo creo que para ponerlo en la mesa, no porque lo dude él, ¿a qué nos referimos con desigualdad? O sea, estamos hablando de una desigualdad en sueldos, que sabemos que en México el sueldo también en promedio en la mujer suele ser menor que el sueldo en los hombres. Estamos hablando en desigualdad en horas de trabajo doméstico, que a pesar inclusive, por ejemplo,
en Europa, en el norte de Europa, en los países más avanzados, más de avanzada en cuanto a la equidad de género, las mujeres en promedio trabajan 3 meses de turnos de 8 horas más en labores domésticas que los hombres, ¿sí? O sea, finalmente esto que estás diciendo, Tan, de que hay ciertas cosas que recaen por default en la mujer, y así se ha tomado, a pesar de que haya una equidad de género muy importante en estos países nórdicos. Ahora aquí, ¿no? Aquí en México, eso se ve muy claramente. El hombre de entrada dice, yo te ayudo a ti con los hijos, ¿no? Yo no, o sea, los hijos no son 100% míos, sino son mitad y mitad, y a ti te toca la parte doméstica, de darles de comer, de alimentarlos, de dormirlos, de leerles un cuento, y yo quizás los baño o te ayudo con una cosita, ¿no? Entonces, la situación, bueno, en los sueldos, entonces en la cantidad de trabajo doméstico que parece poca cosa, pero cuando uno tiene un trabajo de 8 horas, que además está mal pagado, que, o sea, menos valorado, y además tiene uno que estar sufriendo acoso en el área de trabajo, y luego además uno llega a la casa y toda la carga doméstica y de los hijos está sobre una. Ahora, por ejemplo, yo lo he dicho ya varias veces en público, que me parece que las verdaderas víctimas, bueno, es lo que tú estás diciendo, Sandra, no estoy diciendo nada diferente, pero que las verdaderas víctimas de la pandemia son las madres trabajadoras de hijos pequeños. Y además, bueno, no solamente en el estrato socioeconómico, donde tienen la capacidad de tener cada quien una computadora, cada quien una habitación, cada quien. Yo nada más quiero pensar en esas madres que de repente tienen que tener 3 o 4 computadoras en su casa cuando no tienen a veces ni una, cuando no tienen internet, cuando no tienen privacidad ni habitaciones para dividir, cuando no tienen ayuda de ningún tipo. No me puedo imaginar qué pasó con estas madres, ¿no? En pandemia. De repente es vete a trabajar a la casa con tu computadora, que a ver de dónde sacas, con un internet, que a ver de dónde sacas, pero además al mismo tiempo cuida a tus hijos. 60% de las familias mexicanas, y este es un dato, yo creo que un dato alegre, 60% de las familias mexicanas están jefatureadas por una mujer. Esto quiere decir que una mujer es quien se hace cargo económica y material, físicamente, emocionalmente de la familia, de los hijos. Eso está fuerte, ¿no? Total. Yo pienso que el concepto de igualdad es un concepto que yo creo que se ha vaciado de significado. Creo que hay muchos conceptos propuestos por los feminismos que han sido cooptados por el capital y por la lógica masculina de la igualdad, y que se vacía su significado, ¿no? Entonces dejan de ser como políticamente relevantes. Hay ciertos feminismos que promueven las ideas de igualdad, que yo creo que son muy importantes, las ideas de igualdad y equidad para el acceso a la justicia, pero hay otros feminismos que apuestan por la diferencia radical, porque justamente las nociones de igualdad tienen que ver con acceder a una igualdad que es desde la lógica de aparatos. Aparatos es un concepto, de lógicas del entendimiento de la vida, ¿no? Masculinizantes, no necesariamente el cuerpo, o sea, es un hombre. Para ¿no? yo, lo que estás queriendo decir es, para yo estar en el mismo nivel que un hombre o ganar lo mismo que un hombre, yo me tengo que masculinizar, ¿no? Claro, ¿no? Y además se entiende que la igualdad tiene que ver con ganar lo mismo, en una lógica monetaria, por ejemplo, claro. ¿no? Que no es que estoy apostando porque no, pero esto, si trazamos la historia de estas lógicas de igualdad, son lógicas en las que ya está planteado un sistema, ¿no? Que es este capitalista, masculinizado, de logros, de ser productivo, etcétera. Y entonces nosotras tenemos que entrarle al ring bajo esa epistemología, bajo esta lógica, ¿no? Y entonces hay muy poco espacio para poder proponer éticas, por ejemplo, otras, ¿no? Éticas que nos está exigiendo este virus, esta crisis en la actualidad, éticas de sostenimiento de la vida, de sostenimiento del planeta, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, no quiere decir que no haya desigualdades. Por ejemplo, esta pregunta es muy relevante. Yo pienso, para mí, más que la lógica, digo, más que ganar, que es muy importante, ¿no? Aprender a cobrar y ganar
lo que una merece. Pero, ¿qué es la igualdad? Por ejemplo, la desigualdad para mí es la desacreditación constante. Vivimos en una cultura de desacreditación de las mujeres, ¿no? Demuéstrame con hechos, dame un ejemplo, ¿no? Esas son las conversaciones. O lo en casa, ¿no, Tan? O sea, eso no es trabajo, ¿no? Quedarte en casa con tus hijos no es trabajo. Totalmente, esta división entre trabajo productivo y reproductivo, ¿no? El decidir tu vestimenta de acuerdo al espacio a donde vas y que puedes ocupar, que el espacio público no es espacio de las mujeres, que todos los días te preguntas, este es el día que me violan, que me asaltan, que por ser mujer, ¿no? Donde los hombres tienen la propiedad de la lógica, ¿no? Las mujeres somos histéricas, exageradas, ¿no? Y hay una propiedad de la lógica y el argumento que no nos pertenece, ¿no? El acceso a la justicia, ¿no? Las mujeres tenemos mucho más que demostrar para tener acceso a la justicia. Entonces, creo que todas estas son como desigualdades, ¿no? La solución no necesariamente es la igualdad, ¿no? O a lo mejor es un paso, un andamiaje, ¿no? Hacia otras propuestas más interesantes de mundos posibles. Pero eso entiendo yo, pues, mucho como temas de igualdad. Claro. Yo creo que lo que tenemos que pensar, y en la misma línea yo creo que estás tú, es que viviendo en el falopatriarcado estamos viviendo en un discurso único, donde solamente se puede pensar de una sola manera, actuar de una sola manera, y que nos exige o que nos sobreexige a seguir un patrón de ganar, de ser más exitosos, de estar más ocupados, de tener más dinero, de tener más y más de acumulación de poder y de dinero, para lograr además una diferencia y una subordinación de otros, ¿no? Entonces, en la medida en que el hombre blanco y barbado, que es así como el símbolo del falopatriarcado, blanco, barbado, porque no es lampiño, porque no es indígena, ¿no? El hombre blanco y barbado, es aquel que ganará el dinero y que genera una división de poderes y económica para subordinar a los demás, o sea, los latinoamericanos, ¿no? También, porque hay que pensar que de entrada México es un país subordinado, como latinos que son, para empezar, ¿no? Más aparte, ser mujer, más subordinación, más aparte ser indígena, ¿no? Más aparte tener hijos. Y entonces ya estás en la parte más baja de la cadena alimenticia. Ser indígena, mexicana con hijos es el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. Y eso es terrible pensarlo, ¿no? Porque no hay equiparación entre la mujer caucásica con maestría o doctorado, como lo somos nosotros, ¿sí? De la indígena sin estudios y sin posibilidades económicas. Nuestro acceso a la salud, a las leyes, a la educación es completamente diferente. Pues también hay que pensar, entonces lo contrario a lo que estás proponiendo es que ponerlo en una sola línea cierra las posibilidades de hablar de otros espacios y otras temporalidades construidas de otra forma. Absolutamente. Que sean interseccionales, justo. Algo que se ha visto y para retomar una pregunta que vi aquí, es las cuestiones del hogar y el cuidado de los hijos, que es lo que vienen diciendo las dos, ¿no? Donde se ha delegado a lo largo de nuestra historia a la madre, ¿no? A mí se me hace que por un lado tiene una cierta lógica en términos de, bueno, el pecho, o sea, lo va a dar la madre, ¿no? Pero se ha convertido en que los hijos y los cuidados del hogar y todo esto le corresponde a ella. Se creyó en los 60s que las mujeres, que era una especie como de estas puertas que dan, ¿se acuerdan de estas puertas que giran? Puertas, ¿no? ¿Cómo se llama? Puertas giratorias. Se creía que la mujer iba a empezar a salir al ámbito laboral y los hombres iban a empezar a estar más en el hogar. Y lo que la historia nos ha enseñado es que las mujeres salieron al hogar y siguieron estando en la casa, y los hombres no, en la generalidad, no entraron al hogar con la misma intensidad que las mujeres salieron a trabajar, a ganar dinero, a sostener el hogar, etcétera. Ahora con la pandemia, si bien tanto en el consultorio como en las pláticas, en las charlas así de entre vecinas, se veían muchas mamás rebasadas, ¿no? Entonces retomo un comentario que leo que dice: esta pandemia vino a reforzar que el trabajo en casa, mamá, se intensificó.
especialmente en el caso de madres solteras, donde los papás se han desafanado y zafado. Súper de acuerdo con el comentario, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hogar, Tan? El concepto de hogar también es un concepto súper interesante porque suele estar informado por una lógica heteropatriarcal, ¿no? Entonces, a ver, perdón, no me quería perder en eso. Yo creo que lo que pasa es, o sea, el capitalismo históricamente se funda en la división sexual del trabajo, ¿no? Lo que se entiende por trabajo productivo y lo que se entiende por reproducción, que ni siquiera se entiende como trabajo, ¿no? Porque el capital necesita cuerpos, ¿no? Cuerpos alimentados, cuerpos bañados, cuerpos, ¿no? Para seguir funcionando, ¿no? Y yo creo que justamente como a lo largo de la historia uno de los grandes argumentos que se han utilizado para la opresión de las mujeres es el concepto de lo natural, ¿no? La naturaleza, lo natural, que es un concepto que también muy pocas veces se desafía, ¿no? Y ha sido pensar justo que los cuidados pertenecen al ámbito de lo feminizado, ¿no? Porque no son solo mujeres, pero sí principalmente de lo feminizado y de las mujeres, porque naturalmente las mujeres tenemos mayor disposición a los cuidados, ¿no? Pero la gran trampa de eso, no solo que no es cierto, no solo que esta naturalización oscurece un montón de trampas, ¿no? De por qué las mujeres ocupamos estos espacios, sino que lo que tampoco deja ver es que justamente también es trabajo, ¿no? Silvia Federici dice eso que llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Y entonces se utilizan un montón de conceptos que oscurecen, que eso es lo que hace la violencia patriarcal, es agarrar conceptos y desarticularlos o ponerlos en otro lugar para oscurecer las operaciones de poder, ¿no? Que efectivamente mantienen estatus de subordinación con cierta operación. Entonces te dicen que es por amor, te dicen que eso es ser una madre amorosa, ¿no? Una que siempre está dispuesta, porque además los cuidados no son pues hazlo así como quieras, ¿no? Los cuidados son estar disponible, dispuesta, callada, sonriendo, ¿no? Exacto, ¿no? Con silencio, ¿sabes? Como que, y además gustosa, y además, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa con la pandemia es que a las mujeres que tienen empleo, ¿no? Se les suman los trabajos que no se reconocen como trabajos, y entonces hay esta suma de dobles, lo que se llama dobles o triples jornadas de trabajo, ¿no? Que es cumplir el trabajo más los trabajos de casa, además, sin un reconocimiento de que es trabajo. ¿Y qué pasa cuando no reconocemos algo como trabajo? ¿Que no se paga? Ajá. Claro. No, perdón. Pensaba en... Se menosprecia. Pensaba en unas caricaturas que hacía una argentina que no logro recordar su nombre. Ay, una escena. Donde, creo, sí es ella, donde de repente hay una caricaturita, digo, Alexis, si tú te acuerdas más, me ayudas, que llega a la casa el señor y está el bebé así como tirando la comida y la señora así y le dice, ¿qué onda? ¿Y la cena? Y le dice ella, no tienes idea del día que tuve, ¿no? Y él le dice, pues me hubieras avisado, ¿no? Como también creo que sucedió y que sucede, y aquí estoy yo como siempre disculpando un poco a los hombres, que tienen la intención, pero también hay un trabajo, Tania, o no sé cómo lo veas tú, que no sé si yo así le llamo o así se llama, en algún lado lo leí, que es un trabajo silencioso, o sea, que no es nada más el tiempo que uno está, a lo mejor hablo en la pandemia, haciendo la tarea con el hijo, sino estoy haciendo la tarea mientras estoy pensando, planeando. Estoy planeando qué vamos a comer o qué va a comer, si ya tiene un lonchecito, si se va a dormir, si tengo que hacer esto, y que no se ve, ¿no? Que es como muy invisible este estado. Siempre he dicho que las madres somos como una computadora que tiene, o sea, mientras tu celular estás leyendo un mail o estás viendo el Facebook, tu celular atrás tiene un GPS que está tomando en cuenta dónde estás. O sea, tu celular al mismo tiempo, tu smartphone al mismo tiempo está haciendo varias funciones a la vez. Y las mamás somos así, o sea, tenemos la función de estar trabajando, pero al mismo tiempo estamos pensando en el lunch. O sea, hay como 40 planos distintos en los que estamos. Pero regresando al asunto que estabas diciendo, Tania, si me permiten, hablando de lo biológico y lo natural, sí, y hablando como psicoanalista, el ser humano, si algo se recalca desde el psicoanálisis, es que el ser humano no tiene nada de natural. Que si tuviéramos algo de natural,
copularíamos, literal, solo cuando es conveniente para lograr una fertilización y solamente de la forma en que se lograra, o sea, una hembra con un macho. Solamente comeríamos cuando, entonces no habría ni monjas, ni pederastas, ni habría gente asexuada, ni habría que si la virginidad hasta que me case, no existiría nada de eso, ¿sí? Para empezar. Número 2, no existiría la gente obesa ni las anoréxicas, porque también comeríamos cuando se come, ¿sí? Dormiríamos cuando se duerme, o sea, haríamos las cosas biológicamente determinadas, pero como cada cosa biológica tiene una representación en lo inconsciente, cada cosa tiene diferente significado para nosotros, por eso cada quien tiene una relación distinta con la comida, estarán todos los que nos oyen de acuerdo, con el sexo, con la noche, con el dormir, con todas nuestras funciones, ir al baño, todas nuestras funciones biológicas están mediadas por una representación psíquica. Entonces, cuando Paglia, que es una feminista que dice, bueno, pues, ¿no? Si hay una parte de el macho tiene que ser, el hombre es violento y entonces nosotras tenemos que saber defendernos. Sí, pero no se vale apoyarnos en la naturaleza y en lo biológico, porque en ese sentido también somos seres racionales que cuando nos peleamos en la calle no salimos a matar al otro, sino que discutimos, o cuando chocamos, discutimos y llamamos a los seguros. Entonces también hay una forma, ¿no? Si no somos biológicos para tantas cosas, entonces tampoco se vale que seamos biológicos para la violencia, para la subordinación, para la maternidad. La maternidad no se nos da naturalmente. La maternidad es algo que podemos desear o no desear. Punto. Y eso no tiene nada que ver con la biología. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo tengo una ruptura y tengo una posición epistemológica diferente. No porque no concuerde con esta, hay otra que me interesa. Y es esta oposición cultura-naturaleza, es una oposición que tiene una larga tradición en la filosofía y que desde mi perspectiva tiene como una intención justo como de seguir oponiendo, como de que la relación con el mundo tiene que ser a través de oposiciones binarias, donde no existen estos espacios del medio, donde no existe lo gris, donde no existe, y donde entonces creo que ciertos argumentos se esencializan y se vuelven muy difíciles de debatir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el argumento de lo natural o lo biológico se vuelve esencial. Y entonces solo entendemos la naturaleza como este espacio que nunca cambia, que es la madre tierra, que es, ¿no? Y hay otras lecturas posibles de lo natural que no se oponen a la cultura, pero que leen lo natural desde posiciones súper creativas, ¿no? Hay feministas que releen a Darwin o que releen a Freud desde posiciones súper interesantes, como haciendo lecturas súper queers de lo natural pero no desde esta epistemología o ontología de la oposición, ¿no? Y ahí creo que se abren espacios también muy interesantes. Pero bueno, creo que nos estamos poniendo muy conceptuales igual. Hay que hablar de cosas que sean, no sé, otras preguntas. Decían, nosotros pusimos en el título del webinar algo importante que ponen en la pregunta y que yo quiero hacer una aclaración muy interesante. Decían, la ONU declaró que la profunda recesión económica no decía emocional, eso lo pusimos nosotros. Y emoción, o sea, lo pusimos entre cursivas y rayitas, pero creo que no se entendió así, que acompañan a la pandemia probablemente tenga un rostro femenino. Nosotros hemos tocado ahorita algunos temas como en la cual han sido afectadas las mujeres de manera más importante, como lo económico, como la carga de trabajo en el hogar, la violencia, que ahorita estoy leyendo las preguntas, ahorita vamos a ir a ese tema en particular. Pero hace un momento, antes de entrar en escena, Tania, tú nos platicabas cómo la cuestión económica, lo del hogar, también es violencia. A lo mejor no violencia como cotidianamente lo entendemos, ¿no? De pensar violencia como alguien golpeando a otra persona quizás, pero que también esto es violencia. Este impacto que va a haber en la recesión económica, insisto, en acceder a la salud de la misma forma que un hombre, pensando en mujeres indígenas o de nivel socioeconómico menor, que no tienen ni seguro, ni acceso, ni nada,
y que esto también es otra forma de violencia, ¿no? Justo, la verdad que no lo había pensado hasta que lo empezamos a platicar. O sea, no me había detenido a pensar que yo todas esas las pensaba como violencias. Yo creo que es útil pensarlas como violencias. Puede ser útil en algunas cosas y a lo mejor en otras no. Pero creo que es útil pensarlas como violencias porque justamente cuando evocamos la violencia hacia las mujeres pensamos o en el acto máximo de violencia, que es el feminicidio, ¿no? O en golpes, ¿no? En violencia física. Y creo que lo que eso hace es justamente que invisibiliza no solo todas las otras formas de violencia, sino que un golpe nunca sucede en nuestro, o sea, la violencia nunca sucede. Sería muy difícil sostener una relación de violencia donde solo hubiera habido un golpe con alguien que no conoces y que no tienen, o sea, ¿no? Los golpes se sostienen a través justo de relaciones de violencia vinculadas al dinero, a lo emocional, a lo propio, bueno, no sé, a la, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? A la educación, a cómo se van tejiendo muchas formas de violencia que establecen una relación donde hace posible que una persona abuse de otra. No estoy diciendo que alguien no pueda llegar y pegarle a otra, ¿no? Pero las violencias nunca son una, ¿no? Las violencias siempre son muchas. Y entonces, el que una pandemia deje de relieve, el que tú tengas que llevar el trabajo de casa y que sea un trabajo que no se agradece, que no se pague, ¿no? Y que además se te exija y que además no se te mire, por supuesto que es una forma de violencia. Por supuesto, ¿no? Es una falta de reconocimiento, de explotación emocional, de la capacidad, del capital emocional de las mujeres. Y eso es una violencia, porque eso yo me beneficio, ¿no? Es lo que muchos hombres dicen, es que yo no soy chafa, ¿no? O sea, yo no soy violento, yo no soy... No, y hay muchos hombres que están haciendo esfuerzos, otros no tanto. Teníamos de no sé cuántas personas, muy pocos hombres conectados, pero hay muchos que están echándole ganas, intentando ver, pero claro, no se ven como opresores, ¿no? Y muchos pueden no serlo, pero son beneficiarios de estos privilegios, ¿no? Claro. De los privilegios que hablaba Alexis, que hablábamos, ¿no? Y el ser beneficiario del privilegio, seguramente es, para que haya un privilegio se borra un derecho, ¿no? Entonces Claro. hay una relación de violencia. Pensaba y con el respeto de esta persona que me lo dijo en privado, que no fue en consultorio, y que estoy segura que va a agradecer que lo ponga sobre la mesa. Me comentaba una amiga que está separada y ella trabaja de freelance. Entonces fueron de este sector que estuvo sin chamba todos estos meses, ¿no? O sea, bueno, porque no podía, su trabajo era salir a la calle, en fin. Y de repente le hablan, y aquí voy a ser muy puntual en cómo me lo cuenta por lo simbólico de la elección de las palabras, ¿no? Y entonces le toca trabajar el fin de semana que sigue. Digo, no necesariamente, pero el fin de semana que sigue. Entonces le habla a la expareja y le dice, oye, ¿me puedes ayudar con nuestra hija, no? Y le contesta como, pues déjame ver, ¿no? Le responde posteriormente y le dice, híjole, no te puedo ayudar porque pues voy a acompañar a Perenganito a no sé dónde, ¿no? Entonces, yo me quedo muy impresionada porque esta conversación es el pan de todos los días. Sí. Los hombres ayudando, para empezar. 2, pienso en violencia, ¿no? Es decir, no, este señor, este papá, pues muy probablemente no se considera a sí mismo violento, ¿no? Es decir, ha de decir, pues no puedo, le tocaba a ella al fin. Y lo que me impresionó es que ella me decía, yo renuncié a salir a trabajar porque pues no tengo con quién dejar a mi hija, ¿no? Digo, estamos justamente muchas otras mujeres, llámese abuela, llámese nana, llámese tía, vecina, etcétera, vienen como a contenernos entre nosotras para que las mujeres puedan salir y hacer lo que tengan que hacer, ¿eh? Y entonces ella decía, pues al final no fui a trabajar. Entonces pienso en lo económico, pienso en lo familiar, pienso en el hogar, pienso en tantas formas de violencia de la que nos comentas y donde muy probablemente el hombre en cuestión no tiene ni idea que eso fue violento. ¿Me explico? Exacto. Porque, porque va a haber sido violento y se me hace gravísimo porque lo escuchamos todo el día, o sea, siempre lo escuchamos. ¿Qué tienen para opinar? Es bien curioso que se ha visto
que la desigualdad en muchos países más de avanzada no está dada por el hecho de ser o no ser mujer, sino por el hecho de ser madre. Y eso ya implica otras temporalidades y otra consideración. Y estoy hablando de Europa, no estoy hablando, en México obviamente, ¿no? Pero en Europa, ser mamá ya está visto en países como Alemania, ¿no? Ya eres mamá, pues a lo mejor no puedes tener este puesto donde se viaja tanto, donde se implica tanto, y ya hay un pasito para atrás, ¿no? Y a pesar de que Alemania tiene una visión bastante de género, bueno, pues la primer ministra es una mujer, y ella ahorita que empezaron a salir de la pandemia, que empezaron a salir a la calle, ella dictó que las primeras personas que iban a empezar a llevar a sus hijos a la escuela serían las personas de primera ayuda, ¿no? Los señores, las personas que recogen la basura, las personas del equipo médico, etcétera, etcétera. Y las segundas personas que iban a poder llevar, porque fue en escalonado, que iban a poder llevar a la calle, a la escuela, perdón, a sus hijos, eran las madres solteras. Entonces, una consideración, o sea, tomar en cuenta en el espacio sideral de la cabeza a la madre soltera, y aquí en México no estamos ni cerca, ¿sí? Eso no está metido en la cabeza de nuestros gobernantes. Entonces, ya tenemos un problema, ¿no? Más aparte lo que viene rezagado de años y años de vivir de determinada manera, ¿no? Que me parece interesante. Total. Yo creo que hay una diferenciación. Quiero decir 3 cosas, a ver si las logro conectar sin perderme. Quiero decir 3 porque creo que hay, no en una cosa de cuidarlos, en una cosa de aclarar, de salirnos de ese debate, porque luego entrampa mucho. Las masculinidades, como yo las entiendo, no están directamente ligadas a los penes, aunque sí, ¿no? Hasta cierto punto. La masculinidad es un dispositivo de poder que opera ligado a muchos otros ejes de poder y que, como decía Alexis hace rato, dependiendo de los espacios de subordinación que tú ocupes en relación a este ser masculino hegemónico, ¿no? Blanco, sí, hetero, cis, clase media, mientras más te acerques a ese ideal, más espacios de privilegio tienes, ¿no? Entonces, hay mujeres que ocupan a veces estos espacios, ¿no? Como de poder y de opresión, o los ocupamos hacia otras mujeres, ¿no? Entonces hay como eso quería, porque lo quiero conectar con, yo creo que los hombres no, muchas veces, los hombres, entonces ya entendiendo este dispositivo de poder, ¿no? De la masculinidad, que a veces sí coincide muchas veces con cuerpos masculinos. Muchas veces no saben que no saben, pero tampoco hacen la chamba, ¿no? O sea, también en grupos de hombres saben ese momento en que, o sea, sí me puedo parar, ¿no? Hay un texto que ahí lo escribe muy bien, Bonino, que trabaja micromachismos, ¿no? Que a mucha gente no le gusta el concepto por lo micro, pero lo micro lo toma de la onda de Foucault, de la microfísica del poder. Y hace como estas descripciones de que en los grupos, claro que saben, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, no se hacen las cosas, no llegan gnomos y hacen las cosas, ¿no? O sea, no, el sostener relaciones con la familia, con las fiestas, comer cuando, o sea, todas esas cosas, el tener conversaciones difíciles, o sea, son cosas que le sacan la vuelta, ¿no? No es que uno no se dé cuenta y tampoco es que uno se pare y diga, yeah, voy a tener una conversación súper dura, ¿no? Porque a las mujeres no sé, porque yo digo muchísimo esto, es que a mí no me gusta pelear y es como, ¿cómo? Y a nosotras, ¿no? O sea, nosotras es como, wow, ¿no? Qué felicidad tener una conversación súper... Pero es de relegar, ¿no? Como también ir de que no vas, ir de que no ves, A nadie le gusta ver eso. O sea, yo me he dedicado 10 años a estudiar género y también reconociendo mis propias opresiones hacia otras mujeres, ¿no? En mis propias posiciones de privilegio. Pero es un trabajo que se tiene que hacer y, perdón, ya me voy a callar, pero el otro día también hablando con un compa me decía, es que nada es suficiente, ¿no? Y yo como que decía, qué chistoso que creas que trabajarte el género es algo que haces por mí. O sea, claro. Qué chistoso que crean que es un trabajo por las mujeres, ¿no? O sea, entonces nunca tenemos... O sea, es una chamba para ellos, ¿no? Y de ellos.
Porque claro, ¿cómo va a sobrevivir el planeta si no? Oye, y además para educar, ya si no la arreglaron en sus propias casas, con sus propias parejas y en sus propias chambas con las mujeres con las que están trabajando, ya si no la arreglaron por ahí, por lo menos para pensar en los hijos y en las hijas que tienen, para poder educar de otra forma, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya si mi esposa ya la subordiné a través del dinero o a través del poder o lo que sea, pero por lo menos, bueno, ya estamos cómodos, así mejor no le movemos. Pero por lo menos para desconectar desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, es nuestro webinar hoy, ¿no? Comentábamos también lo impresionadas que estábamos de que hemos hecho bastantes webinars en esta temporada y nunca había habido, o sea, normalmente siempre hay más mujeres porque, por la razón que sea. Pero en este en particular fue increíble ver el silencio. Yo quiero hablar del silencio como también una manera de violencia, tomando un poco lo que tú decías, Tania, donde si bien no se trata de a lo mejor no saben qué decir, ¿no? A lo mejor no hayan, pero yo aquí sí digo, el que calla otorga. Si no te vas a involucrar, o sea, escucha, ¿no? Si no escucha qué se tiene que decir. Y fue impresionante que, de verdad, al principio, ahorita espero que haya habido más, pero había 5 hombres inscritos para este webinar, que en el título ya no pusimos violencia, solo pusimos mujeres. Sí. ¿No? Es impresionante. Sí, ya, bueno, ya tenemos aquí detectados a los hombres, porque además tú también hiciste un reto en Facebook, de que los hombres y te llevarían una sorpresa, y sí los tenemos detectados, y ya los vimos, y sí se van a llevar una sorpresa. Ya veremos qué inventamos. Pero es cierto, porque además este asunto de los géneros, ¿no? De la relación entre los géneros nos atañe. ¿Cómo no? Nos atañe a todos. Pues el 50% de la población es de género opuesto. ¿Qué no estudiar? ¿No? ¿Qué le pasa al otro para estar en contacto con el otro, para estar más armónicos? ¿O cómo pueden ser las relaciones con los otros de forma más armónica, ya sea de equidad, ya sea complementaria, ya sea como cada quien elija, ¿sí? Pero de una forma más armónica? ¿Por qué decir yo no quiero saber lo que pasa allá? Y es un poco esta situación de yo no quiero saber qué pasa, no sé, con el repartidor de Uber que tiene sus propias conflictivas y dinámicas particulares en su empleo, o no quiero saber qué pasa con el pueblo indígena que fue arrasado por una tormenta y por un deslave. No quiero saber, ¿no? Pero aquí no es fácil no saber porque estamos presentes en todas las áreas todo el tiempo. Tampoco puedes decir no quiero saber qué pasa con la mujer, porque siempre va a haber de alguna manera una mujer presente en tu vida. Claro. ¿No? Oye, hay varias preguntas y como una especie de incógnita. Ahorita las leemos de manera así muy puntual, pero se están preguntando y nos preguntamos todos de alguna manera, ¿por qué se incrementa? Digo, hay varias respuestas, pero ¿qué opinan? ¿Por qué se incrementa la violencia dentro de la casa en tiempos de pandemia? Que es lo que se ha visto, ¿no? Yo ahí, a ver, no es una posición definitiva, es una pregunta que yo me estoy haciendo. En ningún momento cuestiono el incremento de la violencia, pero yo no creo que es por la pandemia. A ver, lo que quiero señalizar es, muchas veces lo que pasa con la violencia es que la pregunta de quién hizo qué a quién se pierde. Y esa es una pregunta súper relevante. Y es una pregunta que suele abstraerse, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de violencia familiar o cuando hablamos de violencia no sé, hay un montón de... Bueno, lo que se hace es que se abstrae un concepto y entonces se deja de ver quién hace qué a quién, ¿no? Lo factual de la violencia. Y eso oscurece la responsabilidad del perpetrador y que hay una víctima. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto decir que la violencia se encrudece por el coronavirus
Se abstrae, ¿no? Se abstrae la responsabilidad de quién hace qué a quién, ¿no? Entonces, yo creo que poniendo eso como alerta, que lo dejen aquí o sea, como una alerta, ¿no? Yo diría que lo que ha pasado con la crisis global del coronavirus y la violencia hacia las mujeres, creo que son varias cosas. Uno, que la respuesta social, todos somos respondedoras y respondedores sociales a la violencia siempre, ¿no? Entonces, yo creo que las respuestas sociales a la violencia han habido unas súper chafas y han habido unas súper positivas, ¿no? Se ha hecho muy visible la violencia, ¿no? Se ha puesto sobre, no que no se ha hecho antes, pero se ha puesto sobre el debate la preocupación de decir hay mujeres, ¿no? Ahí, ¿no? Mujeres encerradas, mujeres. Entonces yo creo que lo que ha hecho la pandemia es que las condiciones sociales que posibilitan y como que rigidizan las relaciones de poder, donde los perpetradores o los abusadores tienen mucho más acceso y posibilidades de sometimiento justo por el espacio, porque hay menos sanción social, y donde las mujeres también, las mujeres siempre responden a la violencia, siempre resisten a la violencia, hay muchos menos su resistencia y sus posibilidades de... igual ahorita aclaro el término resistencia, de responder a la violencia, está también informado por la pandemia. Entonces, si antes había un café que era un espacio de soporte, ¿no? El ir a hacer el supermercado, tu mamá, una amiga, una comadre, la propia comunidad, ¿no? Son espacios que dejan de estar, justo porque la nueva frontera es la casa, ¿no? Entonces, estas posibilidades de conexión social, estas posibilidades de respuesta, estas posibilidades de respuesta no dejan de existir porque las mujeres siempre, las mujeres, niñas y otros sometidos, siempre responden y resisten a las violencias, ¿no? Pero están informadas y están mucho más acotadas, ¿no? Hay muchas menos posibilidades, ¿no? Y hay mucho más acceso. Hay niños que viven ahora 24 horas con alguien que abusa de ellos, ¿no? Claro. Mujeres que no tienen que cubrir, no es que sea su responsabilidad, pero, o sea, no hay que cubrir las marcas físicas. Entonces y por otro lado, bueno, la respuesta de muchísimos colectivos de mujeres poniendo líneas de ayuda, poniendo que también son respuestas sociales súper importantes, ¿no? También dicen que, por ejemplo, estás en tu casa, por eso que dicen que la razón por la que prohibieron o hubo una limitación en cuanto al acceso al alcohol y a la cerveza, bueno, la cerveza es alcohol, lo entiendo, fue para evitar que los hombres se emborracharan en sus casas y agredieran a sus hijos y a sus esposas. Que esa fue la razón por las que hubo semiley seca, ¿no? Y es cierto, pues antes si te vas como hombre y logras sacar tus frustraciones, tu violencia, etcétera, por fuera, en un ámbito, en un bar, en la calle, entonces quizás se confina menos a la casa, ¿no? ¿Quién sabe? Pero yo ahí difiero un poquito, porque yo creo que el violento es violento. Es decir, bueno, a lo que voy es, también había quienes decían, no, mejor que tome, ¿no? Porque si no está encima, está con la desesperación de no beber y entonces se desquita por un lado. Y luego los hombres, bueno, no lo puedo decir, no los hombres únicamente los varones, sino quien tiene un problema de adicción, se las va a ingeniar para conseguirla. O sea, me parece que que fue una medida como muy, no sé cómo decir, digo, con buena intención, pero nuevamente responsabilizar, creo yo, como este factor. Claro que el alcohol desinhibe, entonces sí es cierto, hay hombres o mujeres o personas que con alcohol se van a poner más violentas, pero sí creo que eso no cambió mucho, porque ahora imagínate una persona violenta en síndrome de abstinencia, ¿no? Sí. Sí, el alcohol luego también te puede poner a dormir, pero bueno, como dijo Tania en un inicio, ¿no? El COVID no genera más violencia o no genera más desigualdad, sino que pone de manifiesto y saca a flote, ¿no? Todas las desigualdades y la violencia que ya hay, ¿no? Quizás a una mujer, como decías tú, quizás una mujer antes podía ir a la casa de su mamá y esconderse 3 días y ahora no puede, ¿no? Airearse un poco, y ahora no puede, está encerrada con el violento y y el niño está encerrado con su violador o con su acusador y con su violadora también, porque hay mujeres también, ¿no? Sí, claro.
Y además, yo tengo tengo una posición un poco más inflexible en mis entendimientos de violencia. Yo entiendo la violencia como un acto unilateral, donde una persona hace algo dañino a otro y esa persona siempre responde intentando resguardar lo más posible su dignidad. Que este último espacio, ¿no?, de respuesta de las mujeres, porque en general la violencia suele ser mayoritariamente hacia mujeres, niñas, niños y comunidades LGBTIQ+, en particular mujeres trans, ¿no?, que trabajan que hacen trabajo sexual, que han sido las mujeres más afectadas en esta pandemia. Y esta parte de la resistencia es la parte que siempre se pierde, y al ratito platico si nos da tiempo, porque es muy importante hablar eso, pero yo sí creo que la violencia es unilateral y es, o sea, premeditada, no en todos los casos de que se siente y haga un plan, saben lo que están haciendo. El alcohol puede ser un factor como agravante, pero más bien es un factor que solemos utilizar como exculpante, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que sí mi posición es, y no hablo de perpetrador y víctima como términos identitarios, sino términos relacionales, porque alguien puede ser en un espacio víctima y en otro espacio no, son como relacionales, pueden ir girando, pueden no. Además, nadie es solo un agresor y nadie es solo una víctima, y eso también es muy importante entender para dar espacio a las contradicciones o a responder a la pregunta ¿por qué no lo deja? ¿No? Sí. Pero sí creo que que estas nociones que han venido históricamente funcionando para explicar la violencia, como el que los hombres pierden el control, el que hay un trigger y los hombres se triggerean. ¿Quién lo triggerea? La mujer, ¿no? Queda implícito en esa explicación, ¿no? Entonces, históricamente estas formas de explicar las violencias, desde mi perspectiva, son maneras de exculpar a quien ejerce violencia y culpabilizar a quien lo hace, ¿no? Históricamente, además, a las mujeres se nos ha culpado, ¿no? ¿Cómo venías vestida? O sea, es que esto sigue pasando, ¿eh? No estamos hablando de, o sea, ¿cómo venías vestida? Justo hace poco hablaba con una mujer que el MP ni siquiera le levantó la denuncia, porque, ¿no? O sea, ni se molestan en hacer eso, ¿no? O también está en una conferencia que gran parte de los feminicidios que no son ¿cómo se dice?, tipificados como tales, ¿no? Es bajo el entendimiento de que los hombres no saben lo que hacen, ¿no? Cuando están golpeando, pierden el control. Entonces, toda esta lógica es para exculpar a quien ejerce violencia. Saben lo que hacen. Cuando tú trabajas con hombres que usan violencia y haces este microanálisis uno a uno, ¿qué hiciste él? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? Es clarísimo el momento en que esto sucede, ¿no? Porque además es unilateral, no van y se agarran a golpes al jefe, no van y rompen la pantalla de televisión nueva, ¿no? No. O sea, es muy clara y muy como premeditada esta falta. ¿Saben con quién? ¿Saben con quién? Claro. Pero yo quizá quisiera hacer no sé si es una corrección o sumarle algo a lo que tú dijiste del momento de resistencia. Yo le sumaría que también es un momento donde la mujer, esta resistencia, este tiempo de por qué me quedo en una relación de maltrato, más allá de resistencia, pienso yo que es un intento de restaurarse en la dignidad, ¿sí? A ver si ahora sí me cumple y me respeta y me quiere y me valora, me valida, me ve, ¿sí? Como lo hizo al principio de la relación, porque siempre al principio de la relación siempre fue soñado, ¿no? Porque fuiste entrando a una relación de violencia poquito a poquito, no te metieron de plano, ¿no? Hay una imagen de la rana, que si tú metes la rana en agua hirviendo, la rana salta y se va. Entonces la metes en agua fría y poquito a poquito le vas a subir la temperatura hasta que la rana está agotada y no puede más. Ya ha perdido la prueba con la prueba de realidad, ya ha perdido la posición de ver qué es real y qué es falso, ¿no? Porque una cosa que hacen los hombres violentos es restarte en la prueba de realidad, esta dificultad para ver qué es real o qué no es real, quién está contigo y quién no, y quién eres tú y quién no, ¿no? El famoso gaslighting, ¿no? El gaslighting yo lo llamo como una cosa de anamorfosis, ¿no? De que no puedes ver las formas de las cosas, y yo creo que para mí lo más importante del ser humano, una condición inicial del bebé y que es básica para su supervivencia, es la prueba de realidad.
porque el bebé necesita distinguir, y esto lo sabemos muy bien desde el proyecto de una psicología para neurólogos en Freud, el bebé necesita saber distinguir entre si el pecho está ahí en la realidad o es un pecho alucinado para poder succionar y descargar su necesidad en el que está ahí o en el alucinado. Si es en el alucinado, pues el bebé se va a morir. Entonces, la prueba de realidad es algo que se da desde el nacimiento, que se va gestando y que se va fortaleciendo, que se vuelve a perder en la adolescencia, porque en la adolescencia la prueba de realidad se ve confundida y el adolescente se ve abrumado por sus emociones y otra vez no puede distinguir lo que es real o lo que es una parte emocional. Se vuelve a restaurar cuando sale, conforme va saliendo el adolescente, y el abusador, el acosador, lo ponemos en masculino, aunque sabemos que puede tener este cuerpo de mujer y puede ser una mujer, ¿no? Porque también en otro tipo de relaciones hay acosadores y abusadoras mujeres. Empieza a desgastar poco a poco tu prueba de realidad. Y llega un momento en que ya no sabes qué es qué, ¿sí? Eso es un punto de los que quería decir. En primer lugar, ya no puedes distinguir la realidad de la no realidad. Y número dos, lo que busca la mujer en ese momento de resistencia es restaurarse, restaurar la dignidad, restaurar su prueba de realidad, restaurar el ser un ser humano frente al otro agresivo, ¿no? Por eso resiste, porque quiere volverse a mirar como la miraron desde el principio. Quiere volver a estar colocada en este lugar ideal. Y no lo logra, porque una vez que la historia de violencia empieza, ya nada más tiene un camino, y eso es algo que las mujeres tenemos que entender. Ya nada más hay un camino y no tiene vuelta. Es el camino hacia abajo, hacia el maltrato, ya sea la destrucción como lo hicieron los nazis con los judíos, ¿no? Lo primero que les restaron a los judíos es la sensación de ser un ser humano, ¿sí? Y eso es Perdón, sí, qué bueno que haces esta aclaración, Alexis, porque sí, mi propuesta de resistencia es súper diferente al psicoanálisis y está muy bien que lo aclaremos para no confundir términos. Mi propuesta de resistencia es que son estas traducciones, ¿no? Del inglés al español, pero es como cualquier acto mental o físico, ¿no? Que una persona ejerce para tratar de impedir, detener, minimizar, tranquilizar, evitar que la violencia suceda, ¿no? Y ese acto puede ser una lágrima, un pensamiento, una estrategia, un suspiro, una ideación, ¿no? Porque la violencia no se puede detener. Eso también es importante saberlo, ¿no? O sea, difícilmente la violencia se puede evitar, ¿no? Si tú eres una niñita, si eres un niño, si vives con un agresor, no sé, justamente por toda esta red que se ha tejido. O sea, las resistencias no se pueden medir en su capacidad para detener la violencia, pero eso no significa que no existe nada, ¿no? Es lo que muchas mujeres y niñas sienten, ¿no? No pude hacer nada, no hice nada. Y cuando tú recuperas esas resistencias desde esta propuesta, ¿no? De Response-Based Practice, que es lo que yo hago, es justamente capturar todos esos, ¿no? ¿Y qué hiciste, no? Miré hacia el otro lado, suspiré, me desconecté, ¿no? Son formas de resistir para sobrevivir, ¿no? Para poder sostenerte ahí, sobrevivir, ¿no? Y justamente yo coincido en eso sí muchísimo. Yo creo que lo que la gente más hace es, la gente siempre se intenta resguardar lo más posible su dignidad, ¿no? Siempre. Que es bien difícil, ¿no? De verdad, por eso nos da tanta vergüenza pedir ayuda a las mujeres. Porque podemos ser Juan Camaney, ¿no? Presidentas de la República y tener múltiples doctorados y ser independientes económicamente y ser lo que sea, de verdad, y caer en una situación de abuso, de acoso, de violencia, ¿no? Y nos da muchísima vergüenza admitirlo y nos da muchísima vergüenza pedir ayuda. Me voy a brincar algunas preguntas, ¿ok? Sí. No van en orden, son como me están apareciendo ahorita. Perdón para los que han estado esperando sus respuestas. Dice, bueno, no voy a decir los nombres, ¿no? Sí. Bueno, pero, bueno, sí. Creo que es importante. Benjamín Robles dice, es real que muchos hemos ejercido violencia de una u otra manera contra las mujeres, incluso con las que amamos.
culpamos a la cultura o biología o a lo que sea. ¿Cómo debemos abordar el tema de la violencia a las mujeres buscando un cambio real, empezando inclusive a quienes amamos? Voy a leer varias y sí, luego sí. A ver si las podemos tejer. me voy a brincar las que están ya contestadas. ¿Ok? Bueno, dice Jaime Guevara, donde hay violencia en situaciones cotidianas, habrá en pandemia o sin ella. Lilian Ivet dice, me encantaría escuchar a hombres sobre la violencia hacia las mujeres y hacia ellos mismos. La ponencia de ustedes es maravillosa, pero inviten a hombres. No todos los hombres son así, hay hombres maravillosos. Sí. Luego aquí se emborracharán. Bueno, esto es lo que hablamos de, pues, con quién se relacionan, eso da más miedo. Hace más falta más webinars como este. ¿Por qué no se invitan a los hombres a que hablen de violencia a las mujeres? Importante hablar, es que se me brincan después, no crean, como que se van haciendo así. Bueno, luego, ¿se incrementa o se acentúa las formas de vida? La violencia patriarcal frente al mundo emocional de los hombres es tremenda también, los niega como seres sensibles. Sí. Pero es sorpresa, otra pregunta, bueno, otro comentario, pero es sorpresa, ¿por qué no están acostumbradas a tener la compañía de hombres con respeto? Bueno, luego dice, en mi caso, dice Florentina, en mi caso, mi esposo es el papá de tiempo completo, yo la que trabaja por común acuerdo, y nos hemos enfrentado a comentarios donde igual la mujer es invisibilizada o menospreciada entre líneas. Por ejemplo, en algunas personas dicen que soy una tonta por tener un esposo mantenido y otras personas dicen que soy la más afortunada porque mi esposo es el mejor papá del mundo porque cuida a mi hijo. Sandra, es que yo creo que hay que pensar, no sé si estás de acuerdo conmigo, Tania, que esto no es una bronca, una pelea entre hombres y mujeres. Totalmente. Es entre hombres y mujeres contra las ideas patriarcales y heteronormativas, ¿sí me explico? O sea, todos tenemos que hacer la lucha, porque yo, como mujer, ¿cuántas veces no he hecho un comentario, ¿sí? Completamente discriminativo contra otra mujer? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando un doctorado, tenía una compañera que le compraron y estábamos con estos temas de feminismo y de género bien importantes y llega una amiga mía, una compañera, llega con coche nuevo y yo le pregunté, ay, ¿te compró tu maridito un coche nuevo? Y ella me dice, ¿por qué asumes que me lo compró mi marido? Siendo yo una mujer que me autosostengo económicamente desde hace 30 años, entonces, ¿por qué asumo esas cosas? ¿O por qué critico a la chica del clima cuando se viste raro? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué yo también he tenido que hacer un trabajo interno yo, ¿sí? Para dejar de hacer comentarios despectivos hacia las mujeres que no van en mi perfil de lo que debe de ser una mujer, ¿no? O sea, no es una cuestión de hombres contra mujeres, es una cuestión de todos vamos contra el patriarcado y con las ideas preestablecidas que venimos heredando desde Aristóteles y Platón, ¿no? Desde Santo Tomás y San Agustín, que están fuertísimamente imbricadas en la cultura. Pero al mismo tiempo siempre hay una preocupación de cuidarlos, ¿no? Sí. A mí me llama la atención de algo, me dicen, oye, fuiste súper chafa con esto, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, yo no, o sea, no todos, ¿no? No todas, o sea, pero es que yo no, o puedo decir, ok, sí, o sea, aquí hay una oportunidad donde yo puedo tomar el high road y decir, pues, no, porque yo no soy así, no. O como abrir espacio para hacerme la pregunta, por ejemplo, ¿qué privilegios tengo? ¿Sé qué privilegios tengo? ¿No? Antes de decir no todos, no, porque también al decir no todos los hombres son así, es como esta distancia, esta posición siempre separatista de, y entonces, ¿qué pasa con las mujeres que sí están con otros hombres? También son otra cualidad y calidad de mujer, ¿no? Estas posiciones de como si la violencia estuviera súper lejos, ¿no? Y claro que hay hombres increíbles, claro que hay mujeres que son violentas, pero hay posiciones de poder y subordinación que no son una decisión individual, ¿no? Y si la mayoría de los hombres son responsables de la mayoría de las violencias, aunque tú no seas violento, si tu respuesta social es yo no le entro,
Esa es una respuesta social. Si una mujer está en una comida, en una cena, y está a punto de tomar la decisión de si deja o no, y escucha que alguien dice, qué pendeja que no hace tal cosa, ¿qué va a pasar? Esa es una respuesta social, ¿no? Si alguien dice, en México las familias son amorosas, la violencia no pasa. ¿Qué pasa con todas esas respuestas sociales? Son responsabilidades sociales, aunque tú seas una persona increíble. Me pasa en todos los espacios, no crean que es aquí, me pasa en todos los espacios este salto y esta preocupación que me parece por un lado súper lindo, ¿no? Pero también súper cuidador como buena mujer. Sí, ¿no? Este lugar súper cuidador y porque inmediatamente es como, no hay que rescatarlos. Pues no, es doloroso como tú dices para todos, ¿no? Para nosotras ver nuestros propios privilegios y nuestras propias opresiones, por ejemplo, en el trabajo de, no sé, de mujeres que trabajan en casa, ¿no? Hay una relación ahí de intimidad sin derechos total, ¿no? O sea, yo me cuestiono muchísimo el que alguien trabaja en tu casa y te saca el perro, pero también te cuida a los hijos, pero también va al súper, pero también... ¿No? Estos aprovechamientos que tú no le pides al plomero que si porfa te saca el perro, le echa un ojo a los niños y, ¿no? O sea, las mujeres aprovechamos esas relaciones de otras relaciones que se van volviendo crisis globales, ¿no? De opresión de mujeres hacia otras. Pero yo más que, o sea, no sé si es mi posición, pero yo más que automáticamente defender o cuidar, es quedarse. Donna Haraway dice quedarse con el problema, ¿no? Aprovecho para justo en esto, un hombre que está aquí involucrado dice, y me parece importante, nos pregunta directamente, ¿cuál es la mejor forma de discernir aquellos comportamientos que uno como hombre tal vez tiene interiorizado y podemos modificarlos? ¿Esto es un manejo interno o a través del o la otro? Pregunta. Yo creo que aquí vamos a diferir el psicoanálisis de mi posición. Entonces yo doy la mía y ustedes hablan del manejo interno. Uh-huh. Yo creo que hay un concepto que no es mío, es de Arendt, se llama el delicioso acuerdo. ¿Hannah Arendt? Ajá. Okay. Hannah Arendt. Y yo como lo que... Hay dos posiciones que a lo mejor responden a esta pregunta. Uno, no necesitamos aliados, necesitamos que sean traicioneros del patriarcado, ¿no? Y creo que esto también responde a que los hombres no... Claro que no, y puede ser un hombre increíble y seguir traicionando al patriarcado, ¿no? Y es romper el delicioso acuerdo, ¿no? El dejar de cuidarse las espaldas, el no reírte, o sea, desde las cosas más básicas, ¿no? De no reírte de un chiste chafa hasta hacerte esta pregunta, ¿cuáles son mis privilegios, no? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo uso el lenguaje? Sí, ¿qué privilegios tengo y sostengo? ¿Cómo me relaciono con otros hombres? ¿Qué pienso que es ser un hombre? ¿Cuáles son los marcos de referencia que informan mis ideas de la violencia? Y entonces eso creo que te permite ir dejando de participar en los deliciosos acuerdos y seguir hackeando al patriarcado desde tu posición, cualquiera que sea, ¿no? Esa sería mi posición. Yo creo que ustedes tendrán otra. Bueno, respecto al mundo interior. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, bueno, el análisis, el psicoanálisis, lo que propone es que desmorones o que compongas en las partes todo el ideal familiar, todas las identificaciones, que tiene también que ver con los roles, que tiene que también que ver con las posturas y los lugares en donde te vas colocando, ¿no? Como mujer y como hombre. Obvio, nada mejor que un hombre se meta a análisis y verdaderamente... Yo tuve un paciente que vino a análisis, nada, solamente esa era la propuesta de su análisis para descomponer el machismo interno que viene cargando generación tras generación y poder relacionarse de otra manera con las mujeres, que me pareció así, wow, ¿no? Sí, a mí lo que me encanta, a mí como me encanta ponerlo siempre, no nada más en este tema, sino en temas que yo he trabajado de maternidad, de prejuicios y demás, es el famoso poner un signo de interrogación a lo que has construido como tus propias verdades. Claro. Y hablo en todo, poner un signo de interrogación. ¿Por qué yo creo que esto es así? A lo mejor mi signo de interrogación me lleva a que me convenzo más, ¿eh? O sea, no necesariamente el signo de interrogación es porque tengo que cambiar mi postura o porque tengo que opinar diferente, sino atrevernos a cuestionarnos. ¿Por qué nos da miedo cuestionarnos? No es, por aquí decían que no es cuidar, que es comprender al ser humano. Luego decían... Pero es cierto, porque pocas veces a un hombre le decimos, güey, estudia.
cómprate un libro y estudia tantito. Esta mujer, tú debes de conocerla, nunca me sale el nombre, Tania. Por favor, la nigeriana que me recomendó. Que Mamanda Adichie. Que tiene un libro de cómo educar en el feminismo, que todos los hombres, todos los hijos y todas las hijas tienen que leer, ¿no? Entonces, y ella dice, hay una X, literal, una X que se traslada a un acto, ¿no? Si tú trasladas esa X y no tiene el mismo resultado, eso es machismo. O sea, por ejemplo, oye, ¿por qué te vistes así si vas a una junta de trabajo, no? Si una mujer trae una falda más corta. ¿Se lo dirías a un hombre? No. ¿Sí me explico? Entonces, esa X no se puede trasladar. Entonces, es un acto que va apuntado hacia el género femenino, ¿no? Hay una serie, no es una serie, es una documental que yo les recomiendo muchísimo a todos, que se llama Miss Representation, que está en Netflix, que habla de cómo hemos juzgado y recontrarrejuzgado a las mujeres por la forma en que se representan físicamente en el público, cómo se visten, de las cosas que hablan, y cómo de alguna manera todo esto ha generado que tengas que conformarte a una forma de actuar, de pensar y las cosas que debes de decir, porque si no lo haces así, eres vilipendiada, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres tendemos a hablar todo, a pedir las cosas con una sonrisa y un por favor no seas malito, ¿no? Si tenemos un subordinado, que no es mi caso, pero mujeres que tienen un subordinado, entonces le dices, ay, por favor no seas malito, serías tan amable de traerme un café, ¿no? Y entonces ya, si le dices, oye, ¿me traes un café, por favor? ¿No? Como lo haría un hombre, orden, por favor, con educación, tarara. Entonces inmediatamente eres sojuzgada como una perra, una bitch, ¿no? Si no sonríes en la junta de trabajo, es que eres, y lo siento, ya estamos a una hora que todos pueden oír esto, mal cogida, ¿no? Además también eres juzgada por tu expresión facial, dice si tienes sexo y si el sexo que tienes es bueno. Y esa es una forma validada de juzgar a una mujer. Si eres bien cogida o mal cogida o no cogida, ¿no? Y esto se oye cotidianamente en los trabajos, cotidianamente. O sea, esto lo oigo 2 veces a la semana en el consultorio, ¿no? Es que tiene cara de mal cogida. Y así con qué nos ponemos, qué no nos ponemos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si estamos arrugadas, si nos dejamos la cana, si no nos... Todo eso envuelve de alguna manera que la palabra que decimos, el acto que estamos haciendo pierde relevancia y pierde importancia. Y eso es una opresión del falopatriarcado, no del hombre, porque esta opresión la hacen también las mujeres. Claro. Simone de Beauvoir decía, nada le apesta más a una mujer que no trabaja que una mujer que sí trabaja. Y yo creo que viceversa, ¿no? O sea, el falopatriarcado nos ha enfrentado también como mujeres, ¿no? No hay una solidaridad dada. Sí. Quiero regresarlas un poco aquí, allá a la hora. No es cierto. Yo creo que es importante todo esto que estamos abriendo, que no va a ser suficiente para profundizar. Yo 2 cositas y paso a unas preguntas. No nacemos en terreno virgen, es decir, por más que digamos, no, pero a mí no me ha pasado, no, pero yo no, pero mi hermano es bien buena onda, no, pero yo... Todos nacimos en esta sociedad, es decir, no estamos libres del mundo patriarcal en el que se vive. O sea, esto no es... in my opinion, o sea, esto es, así se ha construido este mundo. Entonces, estoy de acuerdo que no podemos generalizar de todos los hombres o todas las mujeres o yo no. Lo digo por un poco lo que he estado leyendo en las preguntas. No podemos estar en el agua y no estar mojados, ¿sí? O sea, vivimos en este mundo y este mundo ha sido hasta el momento patriarcal. Y creo que es importante, no sé si se puede aquí, que hay ciertos conceptos que tal vez nosotras empleamos como así muy cotidianamente y que no quedan claros. Tania, me gustaría que tú, porque creo que Alex y yo
vamos a estar de acuerdo en eso. Si puedes definir brevísimo, solo para que sepan cuando hablamos de estos términos a qué nos referimos. Cuando se habla de feminismo, ¿de a qué te refieres? No, yo sé que hay muchos feminismos, pero me refiero a la definición, como decía esta autora, ¿no? Porque cuando alguien dice feminismo, la gente brinca porque es una palabra que piensa que es tengo que odiar a los hombres, tengo que ser, ¿no? Cuando feminismo es algo más de igualdad, va más por allá. Patriarcal, o sea, que se explique que lo patriarcal no quiere decir que sea de un hombre. Yo como mujer puedo tener una actitud patriarcal hacia los que veo por debajo de mí, ¿no? No es una cuestión únicamente si eres hombre o mujer. Y creo que puede causar confusión a nuestros espectadores. Entonces, si pudieras hacer una mini acotación para que se entienda de manera más clara. El patriarcado también es una de las propuestas que ha sido, o sea, el concepto de patriarcado ha sido debatido un montón en los feminismos y en diversos feminismos. Hay quien habla de superar ese concepto. Entonces yo más que patriarcado hablaría de patriarcados, porque no solo existe el patriarcado occidentalizado como lo pensamos, ¿no? Pero ¿qué sería? Sería como la estructura social, cultural, material de relaciones de poder, ¿no? Que implican, pues, porque lo material, lo cultural y lo social implican relaciones de poder que están atravesadas por diversos como ejes jerárquicos, ¿no? Exacto, que son jerárquicos, en donde lo masculino, y aquí sí he entendido como este aparato de presión, lo masculino, que sería la lógica, la heterosexualidad, los cis, están al centro de esto, ¿no? Como lo primordial y lo natural, y todo lo demás está subordinado a eso. Y donde sí, se tienen ciertos privilegios mientras más te acercas a como este sujeto ideal del patriarcado, ¿no? Tienes más privilegios o tienes menos accesos mientras más te alejas. Menos privilegios, perdón. Que el psicoanálisis, el patriarcado está sostenido por lo fálico. Claro. Y lo fálico tiene que ver por lo completo, lo absoluto, lo único, lo no dividido, ¿sí? Aquello a lo que se dirige el deseo del ser humano, o sea, ser total, ser totémico, ¿no? Y lo femenino, a diferencia de lo patriarcal, sería la diferencia, la inclusión, otras temporalidades, otra forma de ver el mundo, otra forma de regenerarse. Y ahora, por ejemplo, la aceptación de la diferencia es lo propiamente femenino, ejercido tanto por mujeres como por hombres. Total. No es una característica propia de las mujeres. El feminismo yo lo tengo definido como un conjunto heterogéneo, o sea, hay muchos feminismos, de movimientos e ideologías sociales, políticas, económicas, etcétera. Pero no es una ideología exclusivamente femenina de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, hay muchos feminismos. Hay un feminismo que dice que es el feminismo, creo, radical, que dice que los trans no deberían de existir. Imagínate, excluyen. Bueno, que no son mujeres, más que no deberían de existir, que no son mujeres. Que el género no se sostiene en el cuerpo. Eso dicen ellos. Entonces, ¿para qué te haces un cambio de cuerpo si el género no se sostiene en el cuerpo biológico? Entonces, bien interesante. Ya vale la pena estudiarlo. Y luego la equidad de género es más bien la igualdad de oportunidades, salarios, derechos, beneficios, sentencias jurídicas entre hombres y mujeres, ¿no? No una cuota a cumplir en un trabajo, no es nada más de... Claro. Nada más porque tenga 50% hombres y 50% mujeres. Claro. Ese es el feminismo. Oigan, liberal. Tan, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta importante. Sí. Quedaron algunos comentarios que le mandaremos a Tania por si los contesta de manera más puntual. Sí me gustaría dos cosas importantes. Una, ¿qué se puede hacer si se conoce a alguna persona que está siendo victimizada o si yo estoy siendo victimizada? ¿Qué se puede hacer, como todos los que estamos aquí, me imagino? ¿Qué podemos hacer para contribuir socialmente hacia comunidades libres de violencia? Yo sé que son amplísimas, pero si pudieras decir a modo como de conclusión, porque se nos viene el tiempo encima, va a ser de los que tenemos que repetir en algún momento. Yo creo que
si eres una mujer que está en una situación de riesgo y tienes acceso a ciertas formas de ayuda, ¿no? Y de ayuda, esta ayuda sería una ayuda en tus términos, ¿no? No una ayuda que te arriesgue más, porque muchas veces ayudamos como creemos que podemos ser útiles y a veces ponemos más en riesgo, ¿no? A las mujeres. Entonces, bueno, pusieron aquí unos anuncios así de las líneas de ayuda. Hay refugios, hay casas de emergencia. Bueno, aquí está ahora el directorio. Pueden meterse a la página de apoyo COVID y ahí viene violencia intrafamiliar y buscan, dependiendo del estado, a dónde llamar, hay dónde refugiarse. Tampoco parto de la idea de que todas las mujeres que están en relaciones de violencia desean o quieren dejar a sus parejas, pero sí pediría como ayuda que puede ser emocional o comunitaria o familiar o de amistad o de, no sé, ¿no? Que te permitiera desde espacios como de hacer planes de emergencia por si tu vida está en peligro y que puede ser vecinal y puede ser, ¿no? Entonces, como buscar ayuda en tus términos, creo que es lo que diría, reconocer que estás respondiendo y resistiendo a la violencia, ¿no? O sea, que me lo creas, aunque tú no te lo creas y no lo veas. Para contribuir, yo creo que es eso, es desafiar, ser traicioneras y traicioneros al patriarcado, hackear el género, y pensar que podemos hacer, que cada vez que tomamos una postura política respecto a la violencia, alguien muy cerca a nosotras nos está escuchando. Y entonces pensar, ¿no? ¿Qué efectos? Porque la violencia está mucho más cerca de lo que pensamos. Este silencio muy, muy duro, pues, ¿no? Perdón, me perdí tanto. Entonces, pensar cómo puedo acercarme ¿no? Tejiendo redes como vecina, ¿no? Te dejo una mermeladita ahí, ¿no? Y empiezo a conocer y empiezo y preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Porque muchas veces les pedimos a las mujeres mucho más de lo que podemos ofrecer como sociedad, ¿no? Oye, Tan, voy a interrumpir tantito para decir, y para todas las personas que a lo mejor se sienten ajenas a una situación de violencia, como bien dices, está ahí en realidad, pero también entre mujeres, apoyarnos también, entre mujeres y hombres, porque sé que hay hombres aquí, estar ahí, la sororidad, ¿no? Estar ahí, más que criticarnos, echarnos la mano. Alexis, tus palabras para ir cerrando. No, pues me encantan los comentarios que estoy oyendo y las preguntas. Ahorita me tomé un tiempo de leer un poquito más. Gracias por estar aquí. Gracias a los hombres también por estar aquí, por hacer ese tiempo extra de conocer lo diferente y de tratar de entender lo que les es diferente y ajeno en muchos casos. Y yo creo que tenemos que hacer muchos más webinars para hablar de esto, para estar más cercanos todos y poder entender cómo nos sentimos tanto hombres con toda esta nueva situación del mundo porque esto creo que se han develado, ¿no? Nuevas formas de expresar. Se ha vivido siempre, pero había sido muy normativizado y de alguna manera ahorita ya estamos diciendo, esto no está bien, ¿no? Como en algún momento dijimos, oye, no está bien que duermas con tus hijos en la cama, oye, no está bien que te bañes con tus hijos en la cama, porque eso también hubo un momento, que te bañes con tus hijos en la regadera. Menos que te bañes con ellos en la cama. Pero, o sea, no está bien, ciertas cosas ya no están bien, y ahora por suerte, por fortuna, y qué bueno porque nos están dando la voz a muchas mujeres de poder decir, yo ya lo sufrí, yo ya lo viví, yo ya estuve en una situación de violencia o de acoso o de maltrato, de lo que sea, y puedo compartir con ustedes, ¿no? Y poder hablarlo y poder hacer, pues, poder ampliar esta visión que tenemos como muy acotada. Tenemos como esta visión de la violencia, como el hombre que azota a la mujer en la pared y le da golpes y la tira, y la mujer que es una masoquista. Los psicoanalistas pensamos que las mujeres que son violentadas todas son masoquistas y se lo buscaron, ¿sí? La verdad. La verdad. Yo creo que no se vale, ¿sí? Sí. Porque todas nosotras de alguna u otra manera hemos estado en una situación así. Entonces, todas somos masoquistas de diagnóstico. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por compartir libros. Tania, muchísimas gracias. Como siempre, es un parte y siempre faltará tiempo porque son temas amplísimos. Alexis, como siempre, también. Es maravilloso platicar y estar... Sandra, por tu entusiasmo de cuestionarnos tantas cosas. Sandra Vargas. Y bueno,
Pues buenas noches, gracias. No, espero Tania tiene talleres ya más metidos en el tema desde una manera más profunda y pueden contactarla a través de nosotros. Les damos sus datos a quien le interese. Muchísimas gracias a todos, el equipo 33. Abrazo, besos, hasta la próxima.